Este mensaje que Dios le manda a esta iglesia de Filadelfia, aun cuando era casi una iglesia perfecta, tenía cosas que Cristo quería tratar con ellas, como hoy día Cristo quiere tratar contigo y conmigo. Amén. Por eso es muy importante que pongamos atención. Por eso es importante que no nos distraigamos. ¿Por qué? Porque la iglesia perfecta no existe. Un joven le preguntó un día a un pastor, ¿dónde encuentro una iglesia perfecta? El pastor simplemente le respondió que no la va a encontrar en ninguna parte. Esa iglesia perfecta va a estar en el cielo, pero aquí en la tierra no. Todas las iglesias luchan. ¿Por qué? Porque todas las iglesias están compuestas por personas como tú y como yo. Personas imperfectas, personas pecadoras. No nos gusta que nos digan pecadores, aun siendo cristianos, pero lo somos. Y tenemos que aprender a reconocer esto. La iglesia no es un lugar donde nadie tenga debilidades. Todo lo contrario. Todos nosotros tenemos debilidades, ¿cierto? Es una comunidad de personas que debemos estar siempre conscientes de que somos débiles. Por eso ninguno de nosotros tiene derecho de apuntar con el dedo al otro. Ninguno. Entonces, queridos, todas las iglesias luchan de buscar esto que nos mencionaba recién la hermana Carola, de buscar la santidad, de buscar el poder vivir disciplinadamente para no llegar, ¿cierto?, a los castigos porque Dios castiga, nunca nos olvidemos. Y ahí leyó algo muy tremendo. ¿A quién no castiga Dios? ¿A quién no castiga Dios? A los que no son hijos. ¿Y los que no son hijos qué son? Bastardos. Son bastardos. Es feo. Pero es la verdad. Y tenemos que aprender a escuchar y a oír estas cosas que, dicen, en esa iglesia no hay amor. Pero no son los pastores, no son los predicadores, no son los que están coordinando los que están diciendo las cosas. Ya está escrito. Simplemente estamos repitiendo lo que Dios dijo hace muchos años atrás. Entonces, todos anhelamos poder recibir el poder y la gracia de Dios para poder llevar una vida, ¿cierto?, ordenada y así poder cambiar. Entonces, la iglesia podemos compararla con un hospital, donde tú reconoces que estás sangrando por un lado y que necesitas recibir un tratamiento. Entonces vas a la iglesia reconociendo que necesitas tranquilidad. Vas a la iglesia reconociendo que necesitas fortaleza, paz, dirección. Y escuche bien, este es el lugar que Dios creó para esto. Dios formó la iglesia para que encontremos estas cosas que acabo de mencionar. Vamos a entender por qué leíamos recién, hablaba de la sinagoga de Satanás. Hay iglesias que le llaman sinagogas. ¿Usted ha escuchado eso? Y están cometiendo un tremendo error, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, como todas las iglesias, Filadelfia tenía sus imperfecciones. Pero sin embargo, el Señor la felicita por su fidelidad, por su lealtad. Y esta iglesia y la de Esmirna, repito, son las únicas de las 7 iglesias que no recibieron reprensión por parte de Dios. ¿Cómo nos gustaría a nosotros, verdad, no recibir reprensión de parte del Señor? ¿Cierto? Ahora, veamos entonces cómo Cristo se dirige a la iglesia como el santo, dice. En el verso 7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. En el griego, el agio, y que significa santo. Y en el hebreo significa kadosh. Nosotros hemos cantado aquí esa kadosh. Hemos cantado que es separado. Y la palabra separado, ¿qué significa? Ya lo hemos visto en otras veces. ¿Qué significa la palabra santos? ¿Verdad? Apartado, separado. Santos no significa que eres bueno. ¿Eh? Santo
significa separado o diferente. Ponga atención a lo que nos dice Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote, hablando aquí de Cristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, escuche, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Se fija? Eso es santo. La palabra santo es en su etimología propia significa puro, significa limpio, que es la mejor palabra que puede describir la santidad, la pureza de Jesucristo, ¿ya? Una pureza sin mancha, sin contaminación, sin tiniebla, absolutamente transparente. Eso es lo que realmente significa la palabra santo. Entonces, cuando Dios dice, yo soy santo, significa que Dios es una persona absolutamente 100% pura. Amén. No hay ninguna sombra de variación en él. Jamás podría cometer una sola injusticia Dios. Jamás. Jamás podría equivocarse. Jamás haría Dios algo prepotentemente o arbitrariamente. Jamás podría hacer algo con motivos equivocados porque Dios es perfecto. Aleluya. Ese es el Padre que tenemos. Ese es el Señor que tú y yo adoramos, que buscamos. Cuando dice Dios, yo soy santo, significa que Dios es absolutamente puro. Entonces, es un ser totalmente y absolutamente puro. La otra palabra que Cristo usa para describirse a sí mismo dice que es verdadero. Y esta palabra es de suma importancia comprenderla, porque viene de la palabra griego aletinos, y aletinos significa en el original algo auténtico, ¿ya? Significa algo genuino, o sea, original, el auténtico Hijo de Dios. Todas las demás personas fuera de Jesucristo, gurús, líderes religiosos, presidentes, líderes de todo tipo de religión a la que hayan pertenecido, todas estas personas, absolutamente todas, son burdas falsificaciones de lo que es puro o de lo que es perfecto. En la tierra no existe una persona, por el grado alto que tenga de liderazgo, que se compare con la pureza de nuestro amado y Padre Celestial Jesucristo. Nunca olvidemos, Jesús, de acuerdo a la Biblia, es el original, es el auténtico, es el genuino. Todos los demás líderes que se han proclamado Mesías, que usted los ha visto y que usted ha escuchado, son copias burdas y falsas de Jesucristo. En medio de tanta falsedad, de tantas perversiones, de tantos errores, el Señor Jesucristo se proclama así como la única realidad. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nunca olvidemos esto. Yo soy categórico en este sentido de anunciarles estas cosas. Porque si hay algo que me molesta, si hay algo que me irrita, es cuando alguien pone algo o alguien delante de Jesús. Fuera de Cristo, amados, no hay verdades. Fuera de Cristo no hay conocimiento. Fuera de Cristo no hay sabiduría. Fuera de Cristo lo que existe son burdas falsificaciones, son perversiones del conocimiento, perversiones de la sabiduría. Por eso es que tú y yo tenemos la más grande riqueza para instruirnos, la bendita palabra de Dios. La única verdad, la única sólida verdad que existe en el mundo entero. Son muchas las personas que buscan la verdad y son muchos los que hablan con gurús, con mormones, con filósofos, pero no encuentran la verdad, ni la van a poder encontrar. En cambio, tú y yo, personas sencillas como tú y yo, personas pecadoras y débiles como tú y yo, tenemos, aleluya, el camino, la verdad y la vida junto a nosotros, sin necesidad de mayores estudios. ¿Por qué? Esto es lo real, esto es lo genuino, dice la Biblia, en el cual están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. No olvidemos, el que tiene la llave de David,
El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Amén? Amén. Pero ¿qué es la llave de David? A lo mejor se pregunta usted, ¿qué significa la llave de David? Existe un evento en el Antiguo Testamento que no lo revela. Quizás recuerden ustedes al rey Ezequías. Él tenía un sirviente muy fiel llamado Eliaquim, quien servía como secretario de este rey Ezequías. Y además era perentorio que antes de enfrentar cada persona al rey, debían pasar por este hombre, Eliaquim. Entonces nadie iba al rey directamente sin entrevistarse primero con Eliaquim. En cierta oportunidad, Dios le habla al profeta Isaías y le dice en el versículo 22 del capítulo 22, le dijo, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Entonces, lo que trato de sembrar en tu corazón es, la llave de David es un símbolo de autoridad. No es una llave como la que nosotros abrimos las puertas, o algún tipo de tarjeta con las que ahora se pasan así para abrir la puerta, sino que es un símbolo de autoridad. Al decir Jesús, yo tengo la llave de la casa de David, significa que Él solo, aleluya, tiene la autoridad soberana de determinar quién entra y quién sale. Nadie más. Él es el único que tiene la autoridad de decir, tú vas a entrar al reino mesiánico y tú no. ¿Entiendes? Por eso, vuelvo a repetir, Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. ¿Entienden? Así que Jesucristo baja a este mundo, sale de su santidad, sale de su trono, de su pureza y desciende y nos dicen a ustedes que buscan a Dios, no lo busquen en los montes de los Himalayas. No lo busquen a través de filosofías. No me busquen a través de gurús. No me busquen a través del espiritismo o de la meditación trascendental. Yo no estoy allí. Cualquier ser humano que quiera comunicarse con el Creador del universo, dice Jesús, vengan a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nos podemos dar cuenta por qué anda tanta gente extraviada. ¿Por qué hay tanto cristiano hoy día que no encuentran la paz, que no encuentran la comunión? Porque no están buscando a Dios. Están sirviendo y siguiendo al hombre. Están siguiendo al hombre que anda haciendo milagros. Están siguiendo al hombre que habla en lenguas. Pero no están siguiendo a Dios. Entonces, por causa de que todos los seres humanos somos pecadores y ninguno puede hacer contacto con el Padre porque Él es santo y absolutamente pureza, su Hijo tuvo que bajar de ese lugar santo, de ese lugar privilegiado, tomar un cuerpo como el tuyo y como el mío y morir en una cruz. Y a través de esa muerte, a través de esa sangre que Él derramó por ti y por mí, nos unimos a Él. Nosotros que no teníamos ningún derecho. Entonces la santidad de la pureza que vertió en la cruz del Calvario, ese sacrificio hizo paz mediante su sangre, con la cual hoy día tú y yo podemos estar aquí. Y podemos tener la certeza que pronto cuando lo veamos y Él venga, no iremos con Él. Y esto no significa que nosotros no hayamos cometido tonteras aquí en la tierra. Y a través de esa muerte y a través de esa sangre nos unimos a Él. Nosotros los pecadores. ¡Qué tremendo! Entonces Jesucristo es la persona autorizada por su Padre para que cualquiera que quiera entrar al cielo, cualquiera que quiera conocer a Dios, Él, Jesús de Nazaret, es el instrumento, el mediador. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Y no lo digo con ningún afán de burlarme ni de creernos mejores, no. No es el Papa. No fue Gandhi. No fue Matusalén. Es Jesucristo. Amén. Amén. Cuando el ser humano conoce la Biblia, por eso insisto tanto en que lean, ya no tienes que ir a ningún hombre. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted se alimenta, y lo voy a expresar de esta forma quizás un poco vulgar, con el permiso de todos, cuando nosotros tomamos de la teta misma de la vaca, o mejor dicho, cuando nuestros bebés, como esta criatura que está allí, cuando somos chiquititos y tomamos la primera leche, que es el calostro, ¿verdad? El calostro es la primera leche que tiene la mamá, la mama de la mamá, y es lo más nutritivo. No hay ningún alimento, no hay ninguna cosa que el hombre haya creado que tenga la capacidad de esa leche que tiene la mamá en el pecho para su hijo. Cuando el hijo recién nacido toma el calostro, es lo mejor, es lo que lo fortalece. Lo mismo pasa aquí. Cuando nosotros leemos la Biblia, estamos alimentándolo de lo mejor. Ya no tenemos que ir a ningún hombre, no tenemos que besarle la mano a ningún hombre. Menos tenemos que hincarlo delante de ningún hombre. ¿Por qué? Porque al leer la palabra sabemos que Jesucristo es el único mediador. Amén. No existe otro. El único que puede ponerse como intermediario entre el Padre y la vida. Y la Biblia nos enseña que adoremos a Dios. Que solamente a Dios es digno de ser adorado. Entonces ninguna otra persona, ningún otro ser humano merece ser adorado. ¿Me entendió? Ninguno. En el verso 8 del Apocalipsis 3, Jesucristo comienza con la iglesia diciéndole, yo conozco tus obras. Esta palabra conozco viene del griego eido y significa percibir con la vista. O sea, yo te he visto. Yo estoy consciente, yo estoy mirando, le está diciendo la iglesia. Por eso dice, yo conozco tus obras. Y en esta mañana, a través del Espíritu Santo y su palabra, Dios te está diciendo a ti, yo te conozco. Estoy consciente de lo que tú estás haciendo. Estoy consciente de lo que hiciste desde que te levantaste hoy día en la mañana. Estoy consciente de tus reacciones. Estoy consciente, yo sé lo que dijiste. Yo sé lo que hiciste. Por eso dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, en el griego dunamis, has guardado mi palabra. En el griego logos, y no has negado mi nombre. A esta iglesia, queridos hermanos, Dios le había abierto una puerta para el evangelismo. ¿Ya? Dios le había abierto una puerta para las misiones y así poder alcanzar a los perdidos. O sea, estos cristianos tenían la oportunidad en ese entonces, como hoy la tienes tú y como hoy la tengo yo, de testificar de Cristo. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Todos nosotros estamos conscientes al escuchar estos mensajes de la orden de Jesús. ¿Y cuál es esta orden? Pero recibiréis poder. Dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. ¿De qué tienes que hablar tú y de qué tengo que hablar yo? ¿De quién somos testigos? Entonces, Dios le envió poder desde el cielo para enviarlos a un mundo a testificar.
¿Dónde trabajas tú? Héctor trabaja en un hotel. Allí en el hotel tienes que testificar de Cristo. Porque ese trabajo no te lo ganaste tú porque eres Héctor. Esa puerta te la abrió Dios. Y tú tienes que hablar de Él. ¿Entiendes? A Claudio tiene que hablar en su trabajo. Tiene que testificar de Cristo. Todos nosotros tenemos que testificar de Él. ¿Quién es Él? ¿Qué está haciendo en mi vida? Y es notorio porque mi comportamiento es diferente al que yo vivía antes. Yo antes mi boca era una cloaca, decía groserías al destajo. No tenía cuidado, no me importaba. Hoy día sí, porque dentro de mí hay un ser santo. Hay un Espíritu Santo. Entonces yo debo cuidar lo que digo. Tenemos que testificar en la universidad, en la Cámara de Diputados, en el hospital, en la cárcel. Donde quiera que vayamos, nosotros somos testigos de nuestro Señor. Entonces, para que comprendamos, testigo viene del griego martureo. De ahí viene la palabra mártir. ¿Ya? Un testigo entonces es una persona que da fe de algo que vio u oyó personalmente. Entonces, amados hermanos, Dios quiere que nosotros vayamos al mundo y digamos al mundo lo que hemos oído y visto a través de la Biblia, a través de lo que estamos haciendo aquí. A través de lo que Él está haciendo con tu corazón, de lo que Él está haciendo con tu vida. Que Él murió en una cruz por nosotros, que en primer lugar debemos de tener paz con Dios. Y así dejaremos de pelear unos con otros. ¿Sabía usted eso? Que cuando usted no tiene paz, es por eso que usted pelea con todo el mundo. Mientras el ser humano no vaya a la cruz del Calvario, escuche bien esto, es importantísimo que lo comprenda. Mientras el ser humano no vaya a la cruz del Calvario, es imposible evitar las guerras y los pleitos. Porque las guerras y los pleitos, escúchame bien, son el resultado de la pecaminosidad humana de nuestro corazón. Las guerras son el resultado de la maldad del hombre. Escuchen bien esto. Cualquier persona, Señor, Espíritu Santo, haz que esto quede grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Cualquier persona puede ir al infierno porque no encontró su salvación. Pero ninguna persona va al infierno sin antes haber sido amada. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nadie que esté en el infierno va a poder decir, a mí nadie me amó. Porque hubo un ser extraordinario, teniendo todo el poder que tenía y que sigue teniendo, se entregó como un cordero manso, sin abrir sus labios. Y eso sí que es amor. Eso sí que es amor. Dar tu vida. ¿Darías tu vida por un amigo tú? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por tu hermano? Nosotros decimos sí. Pero yo creo que en el primer momento en que nos empiecen a poner un clavo en la mano, ya no lo vamos a aguantar. Pero Él lo soportó. Porque te amó primero. Porque me amó primero. Entonces, allí en ese preciso momento, te va a contestar el Señor. Te he amado tanto, ¿por qué no me quieres escuchar? ¿Entiendes? Todas las personas que van al infierno nunca van a poder acusar a Dios de que Dios no los amó. Porque Él ya dio su vida, ya dio un ejemplo. Porque si criticas a Dios, ¿por qué permite la guerra? Usted habla a Dios a la gente y lo primero que... Si Dios existe, ¿por qué permite las guerras? Si Dios existe, ¿por qué permite el hambre? Si Dios existe, ¿por qué permite los terremotos? ¿Han escuchado esas cosas? Es lo primero que dice la gente, los inconversos, los incrédulos, cuando tú les comienzas a hablar de Dios. Pero para que ellos lo entiendan, tu respuesta debe ser, si quieres entender esto, si quieres aceptar estas verdades,
ve primero a la cruz. Y allí, cuando uno va a la cruz, allí vamos a poder encontrar la verdad que Dios nos está enseñando a nosotros. Pero si no me quieren escuchar, dice Dios, ¿cómo me van a entender? ¿Cómo van a comprender? ¿Me entiendes? Ahora, muchas veces, como decía recién la hermana Carola, muchas veces estando en el hospital, nosotros decimos, ¿por qué me enfermé? Porque no hemos querido escuchar. Pasó la primera disciplina, no quisimos escuchar, nos manda la segunda. La segunda es al hospital. Allá sufrimos, allá padecemos, allá somos, no nos toquen porque nos tocan y lloramos. Así de sensible nos ponemos en el hospital. Nos sacan una cosa, nos sacan otra, nos empiezan a quitar los órganos porque ya no pueden más. Pero aún así todavía no queremos aceptar la realidad de que Dios es real. No tenemos la capacidad aún allí en esa situación de reconocer que no hemos equivocado. Me prometiste volver, dice Dios. Uno va y ora por el enfermo. ¿Cuántas veces me ha tocado ir a orar por los enfermos? Algunos han vuelto al camino. Otros simplemente no quisieron. Y ya no están con nosotros. Dios se los llevó. Se cumple, tiene que cumplirse la palabra, querido. Pudiera mencionarle 10 o 15 casos de hermanos en Cristo mío. Hermanos míos en Cristo. Que se comprometieron y se apartaron. Dios les habló. Dios les envió al hospital. Se comprometieron y no quisieron. Fue de labios su compromiso. Ya no están con nosotros. Ya se los llevó Dios. Gente joven. 25, 30, 40 años. Te he amado tanto, pero no me quieres escuchar. Te he hablado con diferentes personas por diferentes circunstancias, pero no me quieres escuchar. Te hablé en el hospital, me prometiste seguirme, y no te he vuelto a ver en la iglesia. ¿Por qué? Escuche lo que dijo Isaías, ahí en el capítulo 32. En el verso 17, el efecto de la justicia será la paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Lo voy a volver a leer. El efecto de la justicia será la paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. O sea, amados hermanos, no puede haber paz si no hay justicia. Cuando usted y yo somos injustos, no podemos pedir vivir en paz. Y entendamos esto. Nosotros los seres humanos, los hombres, mujeres, todos, por naturaleza somos injustos. Y el resultado de la justicia será seguridad y reposo cuando nosotros vayamos primero a Dios. ¡Qué tremendo verso! El efecto de la justicia será la paz. Y lo mismo dice el Nuevo Testamento. Lo mismo que dijo Isaías allá en el Antiguo, lo dice ahora aquí Romanos 5.1. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer fruto de la justificación es la paz con Dios. ¿Me entienden? Nosotros muchas veces decimos, Señor, mándame tu paz. Pero ¿sabe dónde se obtiene el primer paso para tener la paz? En la cruz del Calvario. Cuando nosotros vayamos y reconozcamos que somos incapaces y le pidamos a Dios, yo no puedo, ayúdame. Tú eres mi Señor y Salvador, me rindo, ayúdame a vivir la paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, mientras haya pecado, habrá guerra. Porque las guerras son el resultado del pecado humano. ¿Entiendes?
Ahora, Cristo al decir que Él tiene la llave de David y que Él es el que abre las puertas, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que todas las puertas que Dios nos abra, necesitamos, queridos, en el momento que se nos abra, escuche bien esto por favor, en el momento que te cruzaste con alguien, en el momento que te topaste en la calle, en el taller, en la roticería, en el supermercado, en el momento que te topaste en el terminal de bus, en la reunión de curso con tus hijos, en ese preciso momento, Dios tiene preparada la oportunidad, y esa oportunidad te la va a dar de hablar con alguien que no conoce a Cristo. Pero si hoy en la mañana te levantaste y no pasaste tiempo con Él, y luego Dios te abre una puerta para que tú te topes con una persona y le hables de Él, no vas a saber qué decir. Le vas a hablar de religiosidad, pero no le vas a hablar de fe. En esta mañana, Señor, yo declaro estas cosas en tu nombre porque nosotros muchas veces en el día nos topamos con personas que no conocen de Cristo. Y ese es el momento que tú y yo como testigos debemos dar testimonio de este Cristo vivo. Y así pasan, amados hermanos, semanas y meses que a nadie le hablamos de Cristo. Va a llegar el momento, entonces, si no le hablamos a nadie de Cristo, que Dios te cerrará las puertas. Y al cerrar las puertas, escuche bien, lo decía recién Carola, al cerrar Dios las puertas, entonces ya dejaremos de ser luz. Dejaremos de ser lámpara. Dejaremos de ser el candelero. Dejaremos de dar testimonio. O sea, tu sal ya no va a salar a otros. Y este tipo de cristianos, aunque llegan a la iglesia, por dentro están apagados. ¿Me entiendes? Llevan meses de no hablar de Jesucristo. No tienen fuerza, no tienen ánimo. Son presas fáciles de los frutos de la carne. A la primera revientan y reaccionan. Como dice un dicho humano, son pastitos o somos pastitos secos. ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios. Porque no le hemos buscado, porque no le hemos creído lo que nos estás enseñando. Todos lo critican. Todos lo chillan. Son presas fáciles de la carne. Son insoportables. Nunca tienen paz. ¿Por qué? Porque viven centrados totalmente en ellos. Y dicen, nadie me quiere. Nadie quiere estar conmigo. Todos son una bola de hipócritas. ¿Por qué? Porque están llenos de resentimiento. No tienen la capacidad de abrirse. No salen de su caparazón, están presos de su carnalidad. Por lo tanto, no pueden ser luz. Aunque se dicen que son cristianos, aunque van a la iglesia, no son sal, no son testigos de Cristo. Y para que entendamos mejor esto, las personas más felices de esta tierra no son las que tienen más, sino los que tienen la capacidad de salir de su personalidad. Son felices los que son capaces de salir de su ego, de su interés. Son capaces de salir de aquellos que andan buscando siempre el beneficio propio. Cuando tú y yo comenzamos a vivir para aquellos que el mundo está esperando, que alguien les diga algo, que alguien les convide algo. Pregunto, ¿últimamente has entrado en las puertas que Dios te abre todos los días? ¿Te topaste hoy en el micro con esa persona que hacía tiempo que no la veías? Y todo el recorrido le hablaste del fútbol, le hablaste del básquetbol, le hablaste de la fiesta, le hablaste de los fuegos artificiales, pero nunca te acordaste hablarles de Cristo. Si ves a una persona triste y deprimida y le dices,
Mira, yo tengo esta pastilla que es re buena para levantar los ánimos. Y no le hablas de Cristo. Nunca has sido testigo de Cristo. ¿Me entiendes? Tu testimonio, mi testimonio debe ser: yo tengo a alguien que te puede levantar. Yo conozco a alguien que sí te puede sacar de la situación en que estás. No vayas al psiquiatra, dile, no vayas a botar tu dinero. Yo tengo el mejor de los doctores que te conozco y ese te puede ayudar. ¿Me entiendes? O sea, pasan semanas, pasan meses sin hablarles a nadie de este ser extraordinario llamado Jesús de Nazaret. Descubrirás, queridos hermanos y hermanas, en el día que estemos delante del tribunal de Cristo, cuando seamos juzgados por nuestras obras, que perdiste todo este tiempo miserablemente, porque nunca entendiste que un cristiano debe ser un testigo de Jesús. ¿Me entiendes? Dios va a permitir, escúchame bien, que se te cruce en tu vida gente que no conoce a Cristo, para que le hables de Él. Pero si nada haces, ¿sabes lo que sucede? Es que no te interesa la gente. Lo único que haces es que te importas a ti mismo. Te alimentas, vas a la iglesia, oyes la palabra de Dios, pero la guardas para ti, no la compartes con nadie. Y clarita es la palabra cuando dice: lo que de Dios recibimos por gracia debemos de darlo. Entonces, necesitamos que la palabra que tú hoy día recibiste, que hemos recibido, necesitamos hacerla explotar. Que brote de nosotros. Por eso es que la palabra es dunamis, dinamita. La palabra de Dios está en nosotros para hacerla explotar, para que alborotemos a nuestros vecinos, a nuestra familia. ¿Se acuerdan lo que decían de Pablo? Hubo un rey, un gobernador que le dijo: por poco me persuades. O sea, por poco me conviertes. Hay una persona que conozco que trabajó conmigo aquí, que le hablé de Jesucristo y un día hasta aceptó que orara por él. Francisco Slater es su nombre, que trabaja en lo mismo que yo. Ayer estaba comprando materiales en un local comercial y se me acercó, estudiamos juntos hace pocos días, terminamos un curso, y me dice: vengo en tono burlón, vengo para convertirte a ti. ¿Y a qué me vas a convertir? A la oscuridad. Te equivocaste, viejito, le dije, porque yo ya salí de ahí. Tú continúa ahí, porque ya te he predicado bastante. Es un joven, es un hombre, es una buena persona, pero no ha querido aceptar a Jesús. Y se burla. ¿Sabes? Conozco personas que han hecho lo mismo y ya no están. Qué absurdos somos de repente los seres humanos. Se les está abriendo una puerta y no quieren entrar en ella. También les dice Jesucristo en el verso 8 sobre la puerta abierta, que nadie más que Jesucristo dice puede abrir. Por lo tanto, amado hermano, esto es importantísimo que lo entendamos. No trates de agradar al hombre para lograr algo en la vida. Amén. Porque el que abre las puertas y el que nos da todas las cosas, el que abre y nadie cierra y el que cierra nadie abre, es solo Jesús. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿Ah? No del partido político, no del diputado, no viene de mi compadre Lucho. Mi socorro no viene del pastor ni del profeta, del apóstol.
¿Me entienden? Todo aquello que nosotros necesitamos. Y por favor no olvidemos, clamemos a Dios, dice la Biblia, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque maldito es el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántos dolores, cuántas lágrimas, cuántas decepciones hemos vivido en la vida por confiar en el hombre? Cuídate de esperar algo de un ser humano. Cuídate. Y no te estoy echando leña por si tienes algo contra alguna persona en estos momentos para que salga de aquí, lo vaya a pescar del cuello y los amarre. No es esa mi intención. Solamente que tengas cuidado de confiar en el compadre o la comadre, o en el amigo o en el vecino. Amén. Es más, en tu pastor. Cuídate. Cuídate de esperar algo de un ser humano para que ese ser humano te dé algo a ti, sin querer recibir algo a cambio. Porque será la persona más infeliz en esta vida. Mira, ningún ser humano, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, pueden darnos lo que solo Dios puede darnos. ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Es fuerte lo que estoy diciendo. Yo sé que es fuerte. Cuando escribía esto me dolía en mi corazón porque tengo hijos que los quiero. Pero muchas veces los hijos nos van a hacer llorar. Muchas veces nuestros hijos nos van a traicionar. Dichoso el hombre que confía en Dios y que tiene totalmente su confianza en Jehová. Porque en el día de la crisis, en el día del temor, permanecerá firme. ¿Por qué? Porque toda su vida tuvo su fundamento y confianza en el único donde viene nuestra ayuda para nuestra angustia. Entonces le dice Dios a esta iglesia en el verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Muchas veces le daba vuelta a esto. ¿Qué significa, Señor, esto de la sinagoga de Satanás? Si le está hablando a la iglesia de Filadelfia, ¿por qué habla de la sinagoga de Satanás? ¿Recuerdan la palabra sinagoga? Viene del griego sunagoge. Y esto significa lugar de reunión. La palabra iglesia es diferente. La palabra viene de eclesia, ¿cierto? En griego es ex, que fuera, iglesia, que es grupo. O sea, es sacado afuera. ¿Estoy siendo claro? Amén. O sea, un grupo de personas que se reúnen dentro de una iglesia es sacado del mundo, es sacado de la fuerza de la oscuridad del mundo y se meten dentro de una iglesia. No físicamente, sino espiritualmente, para vivir ahora con otra mentalidad, con otra forma de pensar para Dios. En cambio, la sinagoga es un lugar de reunión. ¿Pero en qué sentido? Puede ser reunión de los masones, puede ser reunión de satanistas, puede ser reunión de judíos. Y es muy diferente a la palabra iglesia. Es importante que entendamos este principio, para que no nos confundamos. Por eso me llama la atención que de repente a la iglesia se le diga, vamos a la sinagoga. Ya sabemos que la sinagoga significa lugar de reunión, pero puede ser cualquier tipo de reunión. Vamos a la iglesia, es diferente, porque a la iglesia se alaba y se adora al Dios vivo. ¿Me entienden? Aquí Cristo
por segunda vez vuelve a decir que en las iglesias hay sinagogas de Satanás. Y esto lo vemos en la otra iglesia donde se menciona que había allí una sinagoga de Satanás. Pongamos atención a esto para que podamos entender cuál es la diferencia. Al igual que ahora, un religioso cree que por ser bautizado en una iglesia tiene la salvación, ¿cierto? Sin embargo, al venir a la Biblia, en Romanos 2, capítulos 28 y 29, el apóstol Pablo tiene sumo cuidado de explicarles lo que es un judío, lo que es por fuera, exterior. Ponga atención a lo que dice la Biblia. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en la letra, en la alabanza del cual no vienen los hombres, sino Dios. ¿Qué es lo que trato de sembrar? Es que en todas las iglesias evangélicas, esto es fuertísimo también, existen grupos, existen personas que se dicen ser cristianos, pero no lo son realmente. En todas las iglesias hay grupitos de personas que son, escúchenme, lugares o sinagogas donde se reúne Satanás. ¿Cómo podemos distinguir que el grupo de personas que se reúnen en una casa o van a la iglesia realmente aman a Dios? Ponga atención a lo que nos dice Santiago, capítulo 3, verso 14 al 18. Aquí están las características de una persona que dice ser cristiana, pero que no lo es. Ponga atención. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría, ¿a qué se refiere Santiago? A la actitud, a este carácter de ser celoso, de ser amargado, de ser criticón, de ser peleonero, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólico. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, o sea, transparente, genuina. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estoy siendo claro, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo les hago ahora, no es para que me la respondan, sino respóndasela a usted mismo. ¿En qué medio ambiente se encuentra usted? ¿Estás en un grupo de personas llenas de celo? ¿Estás en un grupo lleno de personas amargadas? ¿Estás en un grupo de personas que siempre están hablando mal del otro? ¿Siempre hablando mal de alguien? ¿Siempre buscando y destacando lo malo? Si estás participando en un grupo así, mi consejo es que te retires inmediatamente de ahí. ¿Por qué? Porque si tú no eres así, vas a terminar contaminado. Y dentro de la iglesia de Filadelfia había este grupo. Dice la Biblia, había una sinagoga de Satanás. Y díganme ustedes si en todas las iglesias no existe lo mismo. Díganme ustedes si en toda la iglesia no existe el celo, la envidia, la murmuración, el criticismo que es enfermante. Si hay algo que me enferma es que todos lo critican. Decían que eran cristianos, pero realmente no lo eran.
Decían, somos judíos porque venimos de Abraham. Pero su problema era que no habían nacido de nuevo. Capítulo 3, versículo 9, sigamos allí. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Con esto Cristo da a testificar que este grupo de personas, escúchenme, siempre atacarán a los que viven cerca de Cristo. Para que usted los vaya identificando. Para que usted se vaya dándose cuenta de por qué de repente hay individuos que por nada a usted le van a estar molestando. Por nada le van a estar criticando. Recuerden esto. ¿Se acuerdan de Saúl? El rey Saúl. Los Saúles siempre van a lanzarle lanzas a los David. ¿Se acuerdan que David no le había hecho nada a Saúl? Pero lo único que quería Saúl era eliminarlo. Eso existe hoy día dentro de las iglesias. Dice Gálatas 4, los que son de la carne persiguen a los que son del espíritu. Dice Proverbios, los que se apartan de la ley contenderán con los que la aman, la ley. ¿Por qué? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Todo esto que el Señor nos está enseñando hoy día para que comprendamos el comportamiento de ciertos individuos que están mezclados entre nosotros. Y que muchas veces no los podemos identificar. Acuérdense cuando le dijeron, Señor, mira, sembraron cizaña junto con el trigo. Se parecen. Las hojas son similares, las cizañas con el trigo. ¿Quieres que las saquemos? ¿Qué le dijo el Señor? No, no lo hagan. Déjenlo. Yo lo voy a hacer en su tiempo. Pero tenemos que aprender a vivir. ¿Para qué? Para no contaminarnos. Aleluya. Entonces, si alguno de ustedes que dice ser cristiano ya ha estado aventando, ha estado lanzando flechas y lanzas, ha estado atacando a sus hermanos, ten cuidado, porque ese espíritu que tú tienes es el de Saúl. Los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu, no en las cosas de la carne. ¿Quieres conocer a una persona espiritual? ¿Quieres conocer a tu hermano que es espiritual? Esa persona es incapaz de atacar a su hermano. Una persona espiritual no puede atacar a su hermano. Pero si lo hace, si ese hermano te ataca, es una persona, su corazón de esa persona no está en la iglesia, está en la sinagoga de Satanás. ¿Me entiendes? Y allí no está sirviendo a Cristo, sino a los demonios de Satanás. ¿Verdad que es fuerte? Es fuertísimo esto, querido. ¿Cuánto tenemos que cuidarnos de estas cosas? Por algo nos está hablando hoy día el Señor. Ahora en el verso 10, Cristo le da una promesa a esta iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero veamos, esta promesa está condicionada. Todas las personas que han guardado la palabra de Dios, la Biblia le llama la palabra de mi paciencia. ¿Qué significa esto? Paciencia en el griego es upomone, que significa permanecer debajo de. Eso es paciencia, ¿ya? Literalmente, o sea, aguantar, tolerar, soportar. Los que han aguantado, los que han permanecido debajo de la crítica, los que han soportado la presión, los que han aguantado la murmuración, los que han resistido y están allí y permanecemos allí. A pesar de
seguimos buscando al Señor, a pesar de, seguimos caminando en los caminos del Señor, a pesar de lo que nos hizo el hermano, de lo que nos hizo el pastor, de lo que nos hizo fulano de tal, nosotros seguimos a la luz. Seguimos al que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, nosotros debemos cargar nuestra cruz. Y nunca olvide que todos tenemos una cruz que cargar. Entonces Dios quiere que entendamos esto. Que es importantísimo ser paciente. Que es importantísimo aguantar, resistir. ¿Me acuerdo cómo se llamaba el tema? Soportar las pruebas. ¿Entienden? Solo a estos, escuche bien. Solo a estos Dios les promete que cuando vengan los azotes que vendrán contra el mundo, solo a estos Dios nos promete que cuando vengan las tribulaciones, cuando venga la ira de Dios que vendrá sobre este planeta, a este grupo de personas, Dios los guardará. ¡Aleluya! Y como dice Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, cuando Jesucristo dice que Él nos va a librar de esta hora de la prueba, o sea, de la adversidad, de la presión, de la angustia, nos dice Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Se acuerdan lo que les dije en un principio aquí? Jesús menciona, amados, que habrá un periodo de presión y angustia y tribulación como jamás, nunca se ha visto. Y dice que en el verso 22 que ese periodo de tribulación será acortado. Escuche. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, que durante este periodo se seguirá predicando el Evangelio. Y van a haber personas que se van a seguir salvando durante el periodo de la tribulación. ¿Me entiende? Y por causa de los escogidos, que son aquellos que menciona Apocalipsis 3:10, que guardaron la palabra de paciencia de Jesucristo. Por causa de ese pequeño grupo de personas que en cada iglesia, en todo el mundo, que han aguantado, que han soportado, que no se han vendido, que han orado, que cuando le maldijeron respondieron con bendición, que siempre estuvieron hablando de Cristo. A esas personas las voy a guardar, dice el Señor. A esas personas no la van a tocar. Las voy a esconder, las voy a proteger para que ellas no sufran daño alguno. Esa es la promesa que Dios te entrega en esta mañana, querido, querida. Esta es una verdad en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. En Isaías 26 dice, refiriéndose a este periodo, ya estos eventos que Jesucristo mencionó. Y Juan en el Apocalipsis también lo dijo. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ellas y no encubrirá más a sus muertos. Aquí, amado hermano, está hablando de un tiempo de indignación. Cuando Dios se levante y salga de ese lugar, salga de su trono, Dios saldrá, hermanos, del tercer cielo, donde fue llevado Juan para que allí le mostrara todo el Apocalipsis. De allí descenderá para venir a castigar al morador de la tierra. Esto va a ser un hecho, esto es una realidad. Yo no le estoy mintiendo a usted, ni le estoy metiendo miedo. Pero estas cosas usted tiene que escucharlas. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 14 y verso 20, hablando del mismo periodo, dice así los versos
12 y 14. Del capítulo 14 le dije, ¿verdad? Sí. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias, si estuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Ya? Luego de reflexionar diciendo todo esto que se menciona, lo que acabo de leerle, lo que estoy leyendo en Ezequiel, habla también del Apocalipsis 6:1-8, que nos habla de abrir los sellos. ¿Usted ha leído alguna vez esa parte? Abrir los sellos son las plagas, amados, que van a ser enviadas a la tierra. Usted acaba de escuchar que ahora salió un nuevo bichito, un nuevo mosquito, que está infectando a las personas, sobre todo a las embarazadas. Pero ¿qué está haciendo daño? A los bebés. Escúcheme, el ataque de Satanás siempre ha sido a los niños, a los bebés. ¿Se acuerdan de Moisés? Dio la orden del faraón que eliminaran a todos los niños. Siempre ha sido. Dígame qué es lo que es el aborto. Hoy día la gran mayoría de los países permite el aborto. Destrucción de los niños, destrucción de la raza humana, la creación de Dios. Ese es el objetivo de Satanás. Destruir la creación de Dios. Sigamos leyendo los versos 15 y 16 de Ezequiel, no olvidando que lo primero que enviará Dios a la tierra es hambre. ¿Cuánta gente hoy día se muere de hambre? ¿Usted ha visto las noticias? ¿Usted sabe lo que está pasando en el Medio Oriente? ¿Usted ha visto a esos niños llorando, que se le ven los huesos, se le ven las costillas por el hambre porque no tienen que comer? Esto comenzó, queridos. La tribulación comenzó. Oiga bien lo que Dios está diciendo aquí, versos 15 y 16. Y se hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedara desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. Y estos tres varones estuviesen en medio de ella. Vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Oiga bien, por favor, lo que Dios está diciendo. Cuando vengan los juicios de Dios, los cristianos que no tengan el carácter, que no tengan las actitudes que tuvieron estos tres ejemplos del Antiguo Testamento, Noé, Daniel y Job, no lo van a pasar bien. Noé, por ejemplo, aguantó 120 años predicando. Aguantó 120 años la burla de todos sus conciudadanos. Y allí donde nunca había llovido, donde el mar estaba a más de 300 kilómetros de distancia, recibió una orden que empezara a construir un arca. Todos se burlaron de él, todos se reían de él. Esa masa de gente a su alrededor nunca quiso escuchar. ¿Qué pasó con Noé? Noé fue separado. Noé no le llegó a él la inundación, no le afectó cuando llovió de esa manera que llovió y se abrió la tierra. Dice que se abrió la tierra, también emergió agua. A él no le pasó nada. ¿Por qué? Porque tuvo paciencia. Usted conoce toda la historia. Él, sus hijos se salvaron. Daniel llegó al lado del rey, tenía a su disposición el vino, tenía mujeres, tenía poder. Pero ¿qué hizo Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse. ¿Me entiende?
y aguantó 3 periodos completos de reinados diferentes. Fue ministro de Industria y Comercio, sirvió al Darío de Persia y a 3 emperadores. Jamás aceptó el fraude, jamás se corrompió. ¿Por qué? Porque se mantuvo con paciencia. Job aguantó todo un año sin entender todo lo que le sucedió en un día. Recuerda usted bien su historia. Lo perdió todo, familia, riqueza, salud. Si había un hombre recto en ese tiempo, era él. ¿Entiende? En ningún momento se fue contra Dios. Aguantó, soportó, tuvo paciencia. Y porque tuvo paciencia, dice la palabra de Dios, que fue bendecido 7 veces más de lo que tuvo. Entonces, si nosotros decimos, está bien, pastor, usted nos cuenta eso, pero esos fueron hombres especiales. Bueno, yo quiero sacarte de ese error en esta mañana. La Biblia dice, no yo, la Biblia, que tú y yo tenemos más que estos 3 hombres. ¿Por qué? Porque ninguno de estos 3 hombres tenía el Espíritu de Dios morando en sus vidas como tú y yo lo tenemos hoy. Esa es la gran diferencia. ¿Te das cuenta? Dice el verso 17 al 21. Si yo trajera espada, ponga atención por favor. Vamos a seguir leyendo lo que dice aquí. 21. Perdón, perdón, el verso 22. Sin embargo, he aquí quedarán con ella un remanente, dice, hijos e hijas que serán llevados afuera. O sea, serán escondidos, serán protegidos. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén y todas las cosas que traje sobre ella. Volvamos ahora al libro de Daniel 8, porque Daniel habla de lo mismo que Ezequiel, habla lo mismo que Isaías y habla exactamente lo mismo que Juan. Daniel 8, verso 19. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Amados, la profecía del capítulo 8, del macho cabrío y del carnero, que es Grecia y Medio Persia, a través de 4 divisiones del imperio, es de donde saldrá el anticristo. Y eso es para el fin de la ira, eso es para el fin del tiempo. Pero Daniel 11:36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre su Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Lo que yo quiero, terminando ya, de sembrar en su corazón es lo siguiente. ¿Cuándo será consumada la ira? De esto que hemos estado platicando. En la segunda venida de Jesucristo. Allí se terminan las copas, allí se terminan las trompetas, allí se terminan los sellos. Con la venida de Jesucristo se acaba todo esto. Y Él viene a reinar junto a ti, junto a mí, junto a nosotros. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál es esta ira? La ira que acabamos de leer del Apocalipsis, que comienza con las trompetas. Primera de Tesalonicenses, ponga mucha atención porque hay varios versículos que van a dar respaldo a lo que yo le estoy diciendo. En Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Amados hermanos, la Biblia nos enseña no que seremos salvados de la tribulación. La Biblia no enseña esto. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que seremos salvos de la gran tribulación. Porque se enseña en algunas partes de que somos librados de la tribulación y de la gran tribulación. La Biblia no enseña eso. Pero la Biblia sí nos promete que no atravesaremos
la ira de Dios. Está claro, ¿verdad? Amén. Son dos cosas diferentes. El libro de Apocalipsis, del capítulo 4 al capítulo 19, nos describe la última semana de la profecía 70ª de Daniel. ¿Ya? El libro de Apocalipsis describe ese trato con Israel y estos 7 años solamente se mencionan 3 años y medio en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 11, de los dos testigos que profetizarán y el anticristo. Y luego, los primeros 3 años y medio será el tiempo de la tribulación, será el tiempo de la angustia, será el tiempo de los inicios de los dolores, amados, que comenzó a entrar en el mundo. Y es lo que estamos viviendo. Por eso usted está viendo lo que está viendo. Por eso usted cuando va a la iglesia hay cosas que no la va a entender y no va a entender el comportamiento de algunas personas que dicen ser cristianos. Por eso usted va a ver cristianos que llevan años en el evangelio, pero de pronto son una bomba a explotar. Es increíble, amados hermanos, la apostasía de la cristiandad hoy día. Nosotros decimos, somos tan poquitos, ¿por qué vienen tan pocos? Aquí siempre hemos sido pocos, se nota, pero en las iglesias grandes más del 50% de la gente se ha ido. ¿Por qué? Por esto. Los primeros 3 años y medio en el cual ya estamos insertos, ya estamos metidos, tiempos de angustia, tiempos de inicio de dolores, tiempos de guerra, de rumores de guerras, pestes, terremotos, hambre, apostasía. ¿Lo estamos viviendo o no? Está sucediendo, amados. Está sucediendo. Es increíble la apostasía de la cristiandad. Es increíble la falta de discernimiento del pueblo cristiano. Hoy día se están comiendo todo. Es increíble, a mí me llama la atención. Conozco gente que lleva 25 años y todavía le es necesario que pase, que venga un profeta para que los toque y caigan al suelo. Han caído más de 20 veces al suelo y no hay cambios en su vida, siguen siendo los mismos. Se llenan las iglesias donde se está lloviendo oro y van en busca del oro. ¿Cuál oro? ¿Por qué el cristiano cree esas cosas? La apostasía. La apostasía. Es increíble los celos, la envidia entre hermanos. La envidia de una iglesia con otra iglesia. Es increíble la cantidad de Judas que se levantan en cada iglesia. Enemigos de la cruz de Cristo, dentro de las iglesias. Y estoy hablando de todas las iglesias del mundo entero. Amados, este es el inicio de la tribulación, de la gran tribulación. Hemos comenzado a caminar en este tiempo. Guerra, rumores de guerra. Usted está escuchando sobre la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos contra Irak, Rusia amenaza, Corea amenaza, reactores nucleares. Todo el mundo está comenzando. Como dice Hebreos 12, del 27 al 29. Dice Dios, dice su palabra, moveré lo inconmovible para que solamente permanezca lo que no se puede mover. ¿Y quiénes son los que no se van a mover? Los que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Todo lo que no tiene cimiento sólido será conmovido. Pero lo que tiene fundamento sólido en este tiempo será probado. Tú y yo estamos siendo probados. Porque cuántas veces con lo que tú has vivido, lo que yo he vivido, cuántas veces quisiéramos mandarnos a cambiar y no seguir con esto. ¿Cuántas veces ya no nos dan la fuerza? ¿Cuántas veces has abierto la puerta de tu casa
atiéndelas a los hermanos, amas a los hermanos y luego te muerden tu mano, te traicionan, te roban. Dios está probando los corazones. Dios está probando los matrimonios. Está probando a las mujeres, a los jóvenes, a los hombres. Dios está probando a los políticos, a los reyes, a su iglesia en el mundo. ¿Por qué crees tú que se levantó todo este destape de estos políticos? ¿Cómo han robado? Amados, el mundo caerá como una choza y no se va a levantar, como dice Isaías 24:20. Regresemos entonces a Apocalipsis, dice el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Guardados de la hora. Querido, esto no significa sacados del mundo. Guardados de la hora no significa sacados del mundo. Significa como en tiempos de Noé. A Noé no se lo llevó al cielo. Noé estuvo en medio del diluvio, pero el diluvio no tocó a Noé. ¿Ya? Lot no fue sacado al cielo, Lot fue sacado de Sodoma y luego cayó azufre y fuego, pero él no se consumió. Dios promete una protección en los tiempos de Faraón. Cayeron las plagas sobre Egipto, pero el pueblo de Dios no fue tocado. ¿Se fija? Hay un verso que dice que aprendan a hacer diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. Y ahora esto se repite. ¿Entiende? Y dice, para probar a los que moran sobre la tierra, refiriéndose a los incrédulos, a la gente que no cree en Dios. Apocalipsis 6:10. Siempre esta frase en el Apocalipsis, cuando dice a los que moran en la tierra, se está refiriendo a los incrédulos, a la gente que no cree en Dios. Ponga atención. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas a nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, aquí vemos que esta gente que está arriba, en el cielo, está pidiendo venganza sobre los moradores de la tierra. ¿Se fija? Porque no pueden estar pidiendo venganza sobre sus hermanos. Apocalipsis 8:13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra! Nuevamente refiriéndose a las personas que no creen en Dios. Apocalipsis 11:10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Amados, todas estas frases, los moradores de la tierra, se refieren a personas que no son cristianas, que no creen en Dios. Porque, ¿por qué no habría Dios de proteger a las personas que han creído en Él? Escuche, cuando Él en el Antiguo Testamento nos dice, los que habitan el abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se fijan? ¿Por qué no habría Dios de no proteger si en el Salmo 34:7 nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? ¿Se fija? Hermanos, Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Su amor, su ira, su perdón, su juicio, su misericordia, su disciplina, sigue siendo la misma que desde que Él comenzó el universo. Entonces, si tú no has vivido en el temor de Dios, si tú y yo no estamos viviendo bajo la cubierta del Altísimo,
Lamento decir esto, estamos fuera de la santidad si no es así. ¿Se fija? Cuando nos salimos de la dimensión de la santidad, cuando nos salimos de la pureza, cuando ya vivimos con motivos mezclados, en un momento en el mundo y otro momento en la fe, estamos totalmente equivocados. Termino diciendo, cuando comenzamos a creer que Dios nos ha llamado a vivir una vida tibia, estamos equivocados. Es bueno que tal vez hoy día empecemos a preguntarnos, ¿cómo estoy yo con mi relación con el Padre? ¿Cómo está mi vida? Llevo meses, llevo años caminando. Amados hermanos, la vida que nos queda en esta tierra no será comparable para nada con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Y todo el bien que podamos hacer ahora en esta tierra, o no la hagamos en esta tierra, no la podemos recuperar ya más. El Señor nos enseña esto en esta tarde ya, a que nosotros no somos testigos cualquiera. Tú y yo somos testigos de un Dios vivo, de un Dios de amor, pero también de un Dios que es fuego consumidor. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Quizás ha sido más extensa que la semana pasada, pero era necesario que escuchemos el tiempo que estamos viviendo. Ya deje de preguntarse cuándo irá a ser el tiempo que el Señor venga, porque está a las puertas. Amén. Que Dios les bendiga.